Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familias. Reciban un cordial saludo de la Sociedad de Anestesiología de Valle del Cauca y agradecerles por participar en este nuevo webinar. En la noche de hoy vamos a tratar un tema supremamente interesante para todos y es el paro cardiorrespiratorio preoperatorio pediátrico. El tema va a ser realizado a cargo de la doctora Daniela Torres. La doctora Daniela Torres es residente de segundo año de la Universidad ICESI. Y como tutor encargado, el doctor Andrés Beltrán. El doctor Beltrán es anestesiólogo de la Fundación Valle del Lili y es anestesiólogo pediátrico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches a todos, buenas noches Daniela, buenas noches doctor Beltrán, espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por participar en este webinar. Daniela, te voy a conceder la palabra entonces para que demos inicio a la actividad. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, como ya dijo el doctor Burbano, mi nombre es Daniela Torres Salazar, yo soy residente de anestesiología de segundo año de la Universidad ICESI y pues la idea es revisar el tema de paro cardiorrespiratorio perioperatorio en la población pediátrica, que como dijo el doctor es un tema muy interesante e importante y relevante pues para nosotros como anestesiólogos. Entonces, el día de hoy vamos a vamos a hablar inicialmente sobre la relevancia del tema, posteriormente la epidemiología y cómo ha venido cambiando la incidencia y las causas de paro cardiorrespiratorio perioperatorio en esta población, junto pues con los registros POCA que vamos a mencionarlos pues en el tiempo cómo se han desarrollado y cómo han habido pues muchos cambios importantes para nosotros en la anestesiología. El manejo y pues las pautas de manejo en el paciente perioperatorio y por último los casos especiales y los manejos específicos como los pacientes que podemos nosotros tener en cirugía como pacientes en posición de prone. Entonces, bueno, como introducción recordemos que las guías PALS realmente están diseñadas para escenarios típicos de primer respondiente o reanimación cardiopulmonar fuera de quirófanos o fuera del hospital, y el hecho de que un paro cardiorrespiratorio, ya sea adulto o pediátrico, suceda durante, digamos que durante la atención, durante la evaluación y el cuidado de un anestesiólogo o de alguien que esté al lado, mejora las posibilidades del paciente. De hecho, pues el paro cardiorrespiratorio intraoperatorio y sus desenlaces son los mejores reportados, con altas incidencias de retorno a circulación espontánea y al alta una mejor supervivencia y baja incidencia de déficits neurológicos nuevos pues asociados al evento crítico que desarrolla el paciente. Se ha observado que los avances en la tecnología, tanto de la monitoría en anestesia y de los medicamentos, ha mejorado la seguridad en la anestesia y eso, pues, en teoría debería disminuir la incidencia del paro cardiorrespiratorio, que de manera global pues, sí se ha disminuido, pero cabe anotar que a pesar de los avances en la tecnología y en los medicamentos, hay mayores riesgos en la población pediátrica comparado con la población adulta. Entonces, sabemos que la incidencia de complicaciones perioperatorias, incluido el paro cardiorrespiratorio en esta población, es mucho mayor. Entonces, es importante conocer esta entidad, qué lo causa, teniendo en cuenta pues, el acceso a la tecnología que tenemos en este momento y cómo manejar estos pacientes teniendo en cuenta que las guías PAL estándar deben tener modificaciones porque los escenarios y las causas son diferentes en nuestro escenario perioperatorio. Entonces, para hablar sobre la epidemiología, les mencionaba que han habido pues unos registros a través de los años que resultaron, o digamos que por primera vez fueron sugeridos en 1954, donde observaron que los pacientes pediátricos tenían mayor riesgo de muerte
relacionada con la anestesia, pero no eran claros los mecanismos ni los factores de riesgo pues relacionados con la muerte, ni se habían descrito adecuadamente. Entonces, la idea para establecer un registro de paro cardiorrespiratorio perioperatorio en población pediátrica surgió de un análisis de una base de datos que tiene, una base de datos nacional que tiene la Sociedad Americana de Anestesiología desde 1970, donde tratan como de registrar reclamos por negligencia en anestesiología digamos general, y empezaron a notar lo mismo, que había mayores tasas pues de mortalidad y de complicaciones respiratorias en la población pediátrica. Entonces, como les mencionaba, este registro nació pues de observar que en este proyecto o en esta base de datos de reclamaciones por negligencia en la anestesia, notaban que había muchas reclamaciones asociadas a mortalidad en la anestesia pediátrica. Eso es, digamos, que un registro longitudinal donde incluyen información clínica detallada sobre los eventos y los resultados que supuestamente pues, fueron causados por lesiones relacionadas con la anestesia. Entonces, ellos decidieron que para hacer eficiente ese proceso requería como la participación de múltiples instituciones en un registro, digamos que grande, para que pudieran recolectar una gran cantidad pues, de eventos de manera oportuna y de esa forma tratar de sacar datos de incidencias, de factores de riesgos y de desenlaces en la población pediátrica. El primer registro, digamos que salió la idea en 1970 de ir recolectando los datos, pero el primer artículo o registro se publicó en el año 2000, donde recolectaron datos desde 1994 a 1997 en la Universidad de Washington, en Seattle, donde se encontraba como la base de datos de este proyecto pues, de reclamaciones de negligencia en anestesia. Y el registro fue guiado como por su propio comité directivo de anestesiólogos del Hospital Infantil de Seattle y del Centro Médico de la Universidad de Stanford, recolectando y pues analizando cada uno de los datos. Ese fue como la evaluación inicial que hicieron en el año 2000. Posteriormente, en el 2007, sacaron el segundo registro POCA, donde evaluaron la información desde 1998 hasta el 2014 con el mismo comité directivo, y en el 2010 hicieron un análisis de todos los pacientes desde el 94 hasta el 2005 y trataron como de diferenciar las incidencias y todo lo que pasaba relacionado con los pacientes pediátricos, pero en quienes tenían cardiopatías y en quienes no tenían cardiopatías de base. Entonces vamos a analizar estos tres registros. El primero, como les mencionaba, fue publicado en la revista Anesthesiology en el 2000. Incluyeron casos de 63 instituciones de Estados Unidos y de Canadá e encontraron 289 casos de paro cardiorrespiratorio perioperatorio. De esos clasificaron 150 o el 52% que fueron relacionados con anestesia. Ellos definieron paro cardiorrespiratorio como el paciente que se le administraban compresiones torácicas o llegaba a la muerte, y todos los pacientes que incluyeron fueron menores de 18 años. La forma como evaluaban o adquirían los datos eran con casos anónimos, codificaban con unos dígitos, 5 dígitos, y las escogían pues de la base de datos de la Universidad de Washington, como ya les había mencionado. 3 miembros del registro revisaban y categorizaban si ese paro cardiorrespiratorio de ese paciente era o no relacionado con la anestesia. Entonces definían paro relacionado con la anestesia si el personal de anestesia o el proceso anestésico tenía o jugaba un papel, al menos si así fuera, digamos que muy leve, en la génesis del paro cardiorrespiratorio. El paro no relacionado con la anestesia era pues, cualquier paro asociado sobre todo a la patología de base del paciente o si estaba asociado al proceso quirúrgico. O desconocido lo clasificaban cuando realmente no era claro el rol del personal o del proceso anestésico y no se podía pues como delimitar hacia la génesis del paro cardiorrespiratorio. Dentro de los resultados ellos que encontraron, la incidencia del paro cardiorrespiratorio relacionado a la anestesia en esta población pediátrica era de 1.4, más o menos 0.45 por 10.000 anestesias por año. La mayoría de los pacientes evaluaron que
Aproximadamente un 66%, un 60%, que es esta población, eran pacientes clasificados en una asa entre 3 y 5, y adicionalmente encontraron que el tipo de cirugía que se asociaba más a los pacientes que tenían paro cardiorrespiratorio relacionado con la anestesia eran cirugía general y urológica, y dentro de ellos incluían herniorragias y laparotomías. La mayoría de los pacientes en el registro fueron llevados a anestesia general en un 88%, y ocurrían o durante el mantenimiento de la inducción, o la inducción, digamos que con mayor proporción en el mantenimiento de la anestesia. Lo que mencionaban es que usualmente se presentaba uno o más signos previos a que el paciente entrara en paro cardiorrespiratorio, principalmente bradicardia, hipotensión, desaturación, o incluso mencionaban que la inhibilidad para la toma de la presión arterial lo consideraban como un signo previo a que el paciente entrara en paro cardiorrespiratorio. Otro dato importante es que ellos encontraron que los pacientes que tenían paro cardiorrespiratorio asociado a la anestesia, un 56% de los pacientes eran menores de un año. Entonces era casi la mitad, pues más de la mitad de la población que entraba en paro cardiorrespiratorio asociado a la anestesia eran menores de un año. Dentro de los mecanismos o las causas del paro cardiorrespiratorio, la depresión cardiovascular asociada al alotano, o la relacionada inicialmente pues con los medicamentos, era la principal causa de paro cardiorrespiratorio en los pacientes pediátricos, en un 37%. Y de estos medicamentos, como les mencionaba, el alotano, o el agente pues inhalado del alotano, que en ese momento pues en ese momento de la anestesia era el que principalmente se utilizaba durante la inducción, si iba a ser inducción inhalada por disponibilidad. En un 46% era asociado a la depresión cardiovascular por alotano, e incluso también lo mencionaban que podía ser asociado con un medicamento endovenoso como un opioide, incluso el tiopental, que lo mencionaban también en este registro. Estos dos ya hacían el 66% de las causas relacionadas con los medicamentos. Cuando la causa era relacionada con el alotano, la mediana de edad de los pacientes era de 6 meses, es decir, que casi el 50% de lo que ellos mencionaban eran pacientes de 6 meses. Y mencionaban o reflexionaban que los pacientes entre más pequeños tenían mayor riesgo de paro cardiorrespiratorio asociado a medicamentos, y pues específicamente el alotano. La mediana de concentración que ellos registraron cuando los pacientes entraban en paro era del 2%. La segunda causa o mecanismo de paro cardiorrespiratorio fue de origen cardiovascular. Principalmente ellos, en un 32% era de origen cardiovascular, pero ellos mencionaban que 18 de los casos, es decir, el 38% de estos pacientes, no se podían determinar las causas, pero presumían que eran de origen cardiovascular. Mencionando que 10 de los pacientes tenían cardiopatías congénitas y tenían una clasificación ASA entre 3 y 5. Como tercera causa era la causa respiratoria, principalmente obstrucción en la vía aérea por laringoespasmo o por una obstrucción anatómica. Mencionaban que en 8 de los casos el laringoespasmo fue durante la inducción con alotano, y la mayoría de los pacientes que entraban en paro cardiorrespiratorio por origen o por causa respiratoria eran con una clase funcional ASA 1 o 2. De estos pacientes, todos los pacientes tuvieron recuperación completa, o sea que les iba los desenlaces eran mejores cuando era de causa respiratoria, y la mayoría de las obstrucciones anatómicas tenían patologías de base. Mencionaban que papilomatosis o microignateas severas, y de ellos eran la mayoría menores de 4 meses. Por último, mencionaban que había una incidencia del 7% del paro cardiorrespiratorio relacionado con el equipo, sobre todo durante la colocación de un catéter venoso central, con complicaciones pues asociadas a la colocación del catéter venoso central, como neumotórax, hemotórax, incluso mencionaban también el taponamiento cardíaco. Entonces, esas fueron las causas que encontraron en este primer registro de paro cardiorrespiratorio perioperatorio.
Ellos hicieron una comparación, como les mencionaba previamente, entre la clasificación ASA y las causas. Y lo que encontraron es que los pacientes que eran ASA 1 o 2, la principal causa de paro cardiorrespiratorio era de origen medicamentoso. Y los pacientes que tenían clasificación ASA de 3 a 5, la principal causa era de origen cardiovascular. Entonces también se asociaba a su clasificación o a su clase funcional determinada por la clasificación de ASA, la causa de paro cardiorrespiratorio en esta población pediátrica. Ellos trataron de identificar como el perfil anestésico relacionado con la mortalidad, con la muerte en estos pacientes, y encontraron una mortalidad total del 26%. Ellos evaluaban que casi el 100%, realmente mencionaban que era el 100% de los pacientes tenían una clasificación de 3 a 5. Mencionaban que estos dos pacientes que fueron clasificados inicialmente como 1 o 2, posteriormente durante la autopsia encontraron que tenían cardiopatías de base que no habían sido sospechadas previamente. Entonces, realmente el 100% de los pacientes tenían una clasificación ASA de 3 a 5. Ellos trataron pues de evaluar la causa, la fase anestésica y pues las causas que previamente les había mencionado e hicieron un análisis multivariado con los predictores de mortalidad. Los dos predictores de mortalidad que ellos encontraron fueron la clasificación ASA de 3 a 5 y la cirugía si era de emergencia o no. Entonces, si era una cirugía de emergencia y el paciente tenía una clasificación ASA de 3 a 5, tenía mayor riesgo de mortalidad y era estadísticamente significativa en esta población. Ellos anotaron aquí que no encontraron una relación significativa con la edad del paciente, pues digamos que asociándolo a mortalidad, pero sí a la incidencia de paro cardiorrespiratorio. El segundo registro, ellos empezaron a unir, digamos que más instituciones al registro, ya fueron casos de 80 instituciones de Estados Unidos, desde el 98 hasta el 2004. Y aquí recolectaron 397 casos de paro cardiorrespiratorio, de los cuales el 49% eran relacionados con anestesia. Es importante mencionar que tanto en el registro de POCA 1 y el 2, 72% de las instituciones eran instituciones universitarias. Mencionaban que casi en un 40% tenían fellow de anestesia pediátrica y aproximadamente en un 76% tenían residentes de anestesiología. Y los criterios fueron iguales al registro POCA 1. Ellos inicialmente trataron de caracterizar los pacientes que mencionaron en el primer registro versus el segundo registro, teniendo en cuenta también la clasificación de ASA y si la cirugía era de emergencia y la edad de los pacientes. El 75% de los casos de paro cardiorrespiratorio relacionado con anestesia ocurrió igual también en pacientes que eran con una clasificación ASA de 3 a 5. Pero anotaron que eran, digamos que comparándolo con el registro anterior, fueron menos pacientes ASA 1 y 2 que en el nuevo. Entonces, había menos, digamos que menos pacientes que tenían menor riesgo de paro cardiorrespiratorio. Y también fueron menores, o digamos de menos cantidad, los pacientes menores de 1 año y más los pacientes mayores de 6 años. Entonces, lo vemos aquí comparativamente. Eran, en el primer registro, era un 13% de los pacientes mayores de 6 años versus un 31% en el registro pues, del segundo registro POCA entre el 98 y el 2004. Evaluaron igualmente las causas de paro cardiorrespiratorio y encontraron, a diferencia del anterior, que la principal causa de paro cardiorrespiratorio en esta población era de origen cardiovascular. Y está asociado a hipovolemia, asociado pues al sangrado quirúrgico. Ellos hicieron incluso, dentro de esa misma causa, se relacionaron como algunos factores asociados a la anestesia. Dentro de esos, el principal era la subestimación del sangrado del paciente pediátrico. Entonces, pues recordar que en muchas ocasiones uno tiene que estar realmente muy pendiente del sangrado en estos pacientes,
en las compresas, en las gasas, entonces había una subestimación del sangrado en esta población y eso generaba pues una causa de paro cardiorrespiratorio en los niños. También mencionaban que durante, digamos que el momento de la emergencia, no tener un adecuado acceso venoso periférico o un acceso venoso central, también era un factor relacionado con el paro cardiorrespiratorio por hipovolemia asociado pues al sangrado. Y también la disponibilidad de la sangre, digamos que el retraso en tener los hemoderivados o el desarrollo de la coagulopatía se veían relacionados también con la causa de hipovolemia asociada al sangrado. Pero la principal, como les mencionaba, era el hecho de subestimar el sangrado y no tener unos accesos venosos adecuados durante pues, el sangrado pues, intraoperatorio de ese paciente. Como segunda causa, a diferencia también del primer registro, la segunda causa fue respiratoria, con el laringoespasmo como el evento más común, y mencionaban que la mayoría de estos paros cardiorrespiratorios de origen respiratorio por laringoespasmo se presentaban en el postquirúrgico. Y finalmente, la tercera causa sí fue asociada a medicamentos. También mencionaban la depresión cardiovascular inducida por alotano, pero era realmente en una proporción muchísimo menor comparada con el primer registro, teniendo en cuenta que ya en esta época la introducción del sevoflurane era mucho mayor y la inducción pues inhalada se fue trasladando hacia el sevoflurane en esta población pediátrica. Entonces, también recordar que puede existir depresión cardiovascular inducida por el sevoflurane, pero digamos que la potencia es mucho menor que la que se puede ver asociada al alotano. Entonces, aquí hubo una incidencia muchísimo menor de paro cardiorrespiratorio asociado a medicamentos, pero sí una mayor proporción asociada de origen cardiovascular y de origen respiratorio. Igualmente, como les mencionaba, además de la población como la caracterizaron en los dos registros POCA, también trataron de caracterizar las causas. Entonces, medicamentosa en el primero, asociado pues a la depresión cardiovascular por alotano, y en el segundo registro, del 98 al 2004, la causa cardiovascular por hipovolemia como principal causa y seguida por la respiratoria y finalmente pues los de los medicamentos, que era la inicial en el anterior. Entonces, con el tiempo y con la introducción, no solamente de la monitoría, porque ellos hacen énfasis que en el primer registro no, digamos que la disponibilidad de la pulsoximetría no era tan frecuente como lo fue siendo en el futuro, y adicionalmente la introducción de medicamentos que tenían pues mayor perfil de seguridad con los pacientes. Igualmente, los pacientes que tenían una clasificación 1 o 2 también, como en el primero, tenían mayor riesgo de paro cardiorrespiratorio asociado a medicamentos versus los pacientes que tenían una clasificación ASA 3 a 5 que pues, se relacionaba más de origen cardiovascular. Ellos también en este registro trataron de hacer una asociación con el tipo de cirugía y la causa del paro cardiorrespiratorio. Entonces, como se esperaba, las causas respiratorias fueron más comunes en pacientes con cirugía de vía aérea. Entonces, aquí la cirugía de vía aérea causa respiratoria en un 49%. Mientras que en las cirugías cardiovasculares y las cardiovasculares y las cirugías de neuro y de columna, la causa cardiovascular fue la principal. Entonces, miren que en la cirugía incluso de neuro y de columna, casi pues 3/4 partes de esos pacientes tenían origen, pues el paro era por origen cardiovascular asociado a sangrado. Adicionalmente, trataron también o evaluaron realmente la mortalidad. La mortalidad fue muy similar, con un 28% comparada con la inicial, que fue 26%, y teniendo en cuenta la fase anestésica, en la fase intraoperatoria, la causa cardiovascular era la principal, y en el postoperatorio la causa respiratoria era la principal. También hicieron un análisis multivariado de los factores asociados a la mortalidad y encontraron los mismos,
con una clasificación ASA de 3 a 5 y la cirugía de emergencia como factores asociados a mortalidad en los pacientes que entraban en paro cardiorrespiratorio en este momento pues, perioperatorio. Y finalmente el tercer registro, que fue el que se publicó en el año 2010 en la revista de Anestesia y Analgesia, ellos, de los 373 casos de paro cardiorrespiratorio que estaban relacionados con la anestesia que se encontraron en los años previos, es decir, desde el 94 hasta el 2005, 127 casos, es decir, un 37%, fueron o tenían de base una cardiopatía ya fuera congénita o adquirida. Entonces ellos trataron como de diferenciar los pacientes o la población que tenía cardiopatía versus la población pediátrica de estos pacientes que entraron en paro que no tenían cardiopatía. Encontraron inicialmente pues una asociación sobre todo o evaluaron pues sobre todo que la cirugía de emergencia en los pacientes que tenían cardiopatía era mucho menor que la cirugía de emergencia que se realizaba en los pacientes que no tenían o no cursaban con cardiopatía en el momento pues de la cirugía. Pues trataron como hacer una distribución en la edad, vieron que la distribución era digamos que muy similar, con mayor riesgo o mayor incidencia de paro cardiorrespiratorio en la población menor de 1 año. Y adicionalmente también encontraron que los pacientes con una clasificación ASA de 3 a 4, lo relacionan aquí, un 92% eran pacientes de esta clasificación en los que tenían cardiopatías. Ellos mencionaban que estos 10 pacientes que clasificaron como 1 y 2 eran pacientes que tenían síndrome del seno enfermo o anomalía de Epstein y que no consideraban que se pudieran clasificar como una clasificación ASA de 3 a 5. Claramente, igual como lo habíamos ya confirmado en los registros anteriores, los pacientes con una clasificación ASA de 3 a 4 también tienen mayor riesgo de paro cardiorrespiratorio, así no tengan cardiopatías, pero aquí se ve pues una mayor proporción de esta población en los pacientes que tenían cardiopatías. Este registro es el registro más largo de paro cardiorrespiratorio anestésico en pacientes con cardiopatías. Entonces, es una información, digamos que muy valiosa para tener en cuenta y que además que eran cirugías no cardíacas. Entonces, se evaluaban cirugías no cardíacas en pacientes cardiópatas, que realmente pues podemos estar expuestos a este tipo de pacientes. También evaluaron las lesiones cardíacas que estaban asociadas. Encontraron que el hecho de que el paciente en el momento del procedimiento que se le realizara no tuviera reparada la cardiopatía de base, tenía mayor riesgo de incidencia de paro cardiorrespiratorio y mayor riesgo de mortalidad. En un 59% los pacientes no tenían su cardiopatía reparada, en un 26% se les había realizado cirugía paliativa y solamente el 13% que entraron en paro cardiorrespiratorio ya habían tenido una reparación completa de su cardiopatía de base. La principal causa dentro de las cardiopatías fueron pacientes con ventrículo único en un 19%. Mencionaban el síndrome de ventrículo hipoplásico o ventrículo izquierdo con doble tracto de salida. La segunda causa fueron cortocircuitos de izquierda a derecha con defectos septales ventriculares, ductos arteriosos persistentes y canal AB. Y las lesiones obstructivas se presentaron en un 16% con la estenosis aórtica como la principal causa dentro de estas lesiones obstructivas. Las cardiomiopatías fueron los defectos adquiridos más comunes que se presentaban en esta población que entraban en paro cardiorrespiratorio. También mencionaban que en un 12% tenían tetralogía de Fallot y otras misceláneas como hipertensión pulmonar en un 18%. La mortalidad evaluaban, pues digamos que comparándolos con la población que no tenía cardiopatía, era muchísimo mayor los pacientes que tenían cardiopatía con una mortalidad del 33% versus un 23% en quienes no tenían diagnóstico de cardiopatía. La causa de paro cardiorrespiratorio
en la población que tenía cardiopatía, la principal, como lo mencionábamos, por el riesgo, era de origen cardiovascular. O sea, los cardiópatas entraban más en paro de origen cardiovascular. Y los pacientes que eran clasificados sin cardiopatía, igual, la principal causa era de origen cardiovascular, pero tenían una alta proporción también de paro cardiorrespiratorio de origen respiratorio únicamente. Dentro de las causas cardiovasculares, igual como los mencionaban en el registro anterior, digamos que por el riesgo de base, se presumía que era de origen cardiovascular y la etiología no era clara dentro de ese mismo origen en un 26%, que era la mayor proporción de todas las causas de origen cardiovascular. Pero también mencionaban isquemia miocárdica, hipercalemia y otros asociados, incluso pues la hipovolemia, pero miren que dentro de la misma causa cardiovascular, comparado con los otros pacientes, esta tiene una menor proporción comparado pues ya con su cardiopatía o con la parte estructural y funcional de esos corazones que estaban enfermos. Esos fueron los 3 registros POCA, como les decía, desde del 2000, del 2007 y del 2010, que compararon pues la incidencia, las causas y vieron y observaron cómo fueron cambiando las causas del paro cardiorrespiratorio en esta población con el avance y la tecnología, que inicialmente era de origen medicamentoso asociada a la depresión cardiovascular por alotano y posteriormente más asociado a origen cardiovascular y respiratorio. Este artículo es de Anestesia y Analgesia del 2018, donde también evalúan una base de datos que es la Wake Up Safe, que es una base de datos, también un registro nacional de Estados Unidos que identifica los efectos adversos en la anestesia, y ellos encontraron 531 casos de paro cardiorrespiratorio pediátrico en aproximadamente 1 millón de anestesias. Evaluaron desde el 2010 al 2015, encontraron estos 531 casos y también trataron de ver los asociados a la edad, al sexo, a la clasificación de ASA y a la cirugía de emergencia. Encontraron que los pacientes que eran menores de 6 meses, igual confirmando lo que encontramos en el registro POCA en todos, la clasificación ASA de 3 a 5, y si la cirugía era de emergencia tenían mayor riesgo de paro cardiorrespiratorio y era estadísticamente significativa. Del origen principalmente cardiovascular, igual, o sea que en los registros más nuevos, entre el 2000 y 2015, también el origen cardiovascular por hipovolemia asociada a sangrado sigue siendo la causa de paro cardiorrespiratorio en la población pediátrica. Como segunda causa, la respiratoria, y como tercera causa, los medicamentos. Encontraron también las asociaciones a mortalidad con las mismas que encontraron previamente la clasificación de ASA y el estado de emergencia, pero encontraron una asociación de la mortalidad digamos que en días no hábiles o en momentos no hábiles, que fue como un nuevo hallazgo, donde asociaban el paro cardiorrespiratorio, la mortalidad de los pacientes que entraban en paro cardiorrespiratorio era mayor, 2 veces mayor aproximadamente, en los pacientes que entraban en paro en la noche y los fines de semana. Ellos reflexionaban que no había realmente pues una asociación clara, pero se podía o creían que la causa de menor sobrevida en estos momentos del día, en la noche y el fin de semana, era asociado a problemas de rendimiento circadiano por cansancio o agotamiento en estos momentos, o disminución de la cantidad del personal de salud en estos momentos del día. Este es otro artículo que publicaron este año en Anestesia y Analgesia, donde evalúan las complicaciones asociadas con el transporte de la anestesia. Entonces hay varios momentos importantes. Entonces ya vimos los días no hábiles y en las noches tiene mayor riesgo de mortalidad de los pacientes. Y adicionalmente los procesos de traslado y de transporte del paciente desde el quirófano a la unidad de cuidados anestésicos o a la UCI también tienen un riesgo asociado con el hecho pues, de llevar al paciente de una unidad a otra. Ellos evaluaron aquí no solamente el paro cardiorrespiratorio, sino los eventos adversos serios, que eran aquellos que ocurrían en las primeras 24 horas posanestesia y resultaban en muerte, que amenazaran la vida, o en una hospitalización prolongada o discapacidad. Encontraron que de esos
paros cardiorrespiratorios, 5% eran asociados al transporte. De esto, ¿qué encontraron? El paro cardiorrespiratorio se presentó en un 58% y un gran porcentaje eran pacientes de 6 meses o menores y con una clasificación ASA de 3 o mayor. Como segunda causa de eventos pues, o de complicaciones asociadas, no solamente a paro cardiorrespiratorio, eran las complicaciones respiratorias en un 66% y también un gran porcentaje de los pacientes eran menores de 6 meses y con una clasificación mayor de 3. De estos pacientes que tuvieron estas complicaciones del paro cardiorrespiratorio, el 48% tuvo un tipo de secuela ya fuera temporal o permanente, o un daño asociado al paciente en un 48%. Y lo que ellos resaltan principalmente en este estudio es que el 56% de los pacientes que entraron en paro cardiorrespiratorio, las causas eran prevenibles. Y de las complicaciones respiratorias, el 68% eran prevenibles. E incluso hacen énfasis en las causas de complicaciones asociadas a la administración de medicamentos, el 100% de estas complicaciones eran prevenibles. Entonces, encontraron que dentro de las causas de paro cardiorrespiratorio, el 58% era causa respiratoria, o sea que el mayor riesgo o la principal causa de paro cardiorrespiratorio durante el traslado, durante el transporte del paciente, es de origen respiratoria. Como segunda causa, 35% cardíaca y 6% medicamentos. Mencionaban que la respiratoria se debía a laringoespasmos, o que el paciente no llevara una pseudoanalgesia adecuada, se extubara o extubaciones accidentales, desplazamientos del tubo, o alguna obstrucción de la vía aérea o obstrucción del tubo endotraqueal si el paciente iba intubado. Entonces, digamos que muchas de las razones pues, por causa o por complicaciones respiratorias eran prevenibles. Y lo que ellos tratan de evaluar al final del artículo es tratan de sugerir estrategias para la reducción del riesgo para pacientes sobre todo que tienen mayor probabilidad, en estos pacientes que son menores de 6 meses o que tienen clasificación ASA de 3 o mayor, cerciorarse de que digamos que todo esté óptimo para el traslado del paciente. Entonces lo primero que ellos mencionaban era optimizar el paciente en las condiciones clínicas antes de sacarlo del quirófano, cerciorarse de que los equipos sean los indicados para el traslado del paciente, que si el paciente requiere monitoría esté adecuadamente monitorizado con los equipos para cada edad, de acuerdo pues o individualizado al paciente, que estén adecuadamente cargados. Mencionaban que el hecho de que nosotros utilicemos como tantos equipos, están asociados o eso introduce a muchas oportunidades de errores. Entonces, tener los equipos adecuados, conocerlos adecuadamente, tenerlos en las posiciones donde deben quedar durante el traslado, porque también mencionaban accidentes de caídas de equipos de monitores sobre el paciente que pues se veía asociado a complicaciones y discapacidad del paciente. Entonces, mirar que las bombas de infusión estén bien, que los medicamentos estén, digamos, adecuados y que haya suficiente medicamento para el traslado y que una de las fuentes era la falta de oxigenación, que la válvula de oxígeno esté también adecuadamente cargada para el traslado. Otra estrategia que ellos hacen mucho énfasis es la adecuada entrega de los pacientes. Entonces mencionaban que una falta de información o la poca información a la entrega de los pacientes, incluso desde otras instituciones o cuando nosotros trasladamos los pacientes hacia la UCI o hacia la unidad de cuidados anestésicos, se puede derivar en complicaciones asociadas a la anestesia. Entonces, dentro de las estrategias para la reducción del riesgo se adicionaba la adecuada entrega de los pacientes. Y el otro escenario donde evaluaron el paro cardiorrespiratorio fue la unidad posanestésica. De estos, 67% de los pacientes que evaluaron, que fueron 552 casos, solamente de estos 552 casos que encontraron también en este registro de Wake Up Safe entre el 2008 y el 2015, 4.7% sucedieron en la unidad de cuidados anestésicos.
y de estos el 67% eran pacientes menores de 5 años y el 30% eran menores de 1 año. La causa principal fue de origen respiratoria y también hacían énfasis en que el 69% de los casos de las causas de paro cardiorrespiratorio en recuperación eran prevenibles. La mortalidad fue muy baja, fue de un 3.8%, solamente fue un caso del paciente que falleció, pero dentro del énfasis que hacen es que posiblemente solo pues, con una muerte suficiente y hubiera podido ser prevenible en estos escenarios. Ellos adjudican la principal causa de paro cardiorrespiratorio, a pesar de la parte respiratoria, como la ruta de causas era la inexperiencia y el juicio del proveedor en esa unidad y que había inadecuada supervisión durante la evaluación en la unidad de cuidados posanestésicos. Entonces allí también, digamos que evalúan o proveen una estrategia para reducción del riesgo y es la adecuada monitorización, el tiempo que requiera de acuerdo pues al contexto del paciente y el entrenamiento y la educación adecuada del personal que esté pues a cargo de los pacientes en la unidad de cuidados posanestésicos. Finalmente, este artículo se los quería mencionar y traer a mostrárselos. Este artículo se publicó en el 2019, perdón, en el Journal Europeo de Anestesiología, donde evalúan un factor muy importante y es la influencia de la implementación de un equipo de anestesia pediátrica especializada en la incidencia de paro cardiorrespiratorio pediátrico. Entonces lo evalúan, este estudio se efectúa pues en un hospital en Alemania, donde toman registros del 2008 al 2016, encuentran que de 36.243 anestesias pediátricas, 12 de 25 casos que presentaron paro cardiorrespiratorio fueron atribuibles a la anestesia. Ellos evaluaron la incidencia de la implementación de un equipo de anestesia pediátrica especializada que se inició en el 2014. Antes del 2014, mencionaban que tenían aproximadamente 5 a 6 anestesiólogos pediátricos, de los cuales, digamos que de lo que más se encargaban eran de procedimientos o cirugías cardíacas o procedimientos en pacientes con mayor riesgo, sobre todo cateterismos cardíacos, y digamos que el resto de la población pediátrica era manejado por anestesiólogos generales. En el 2014 se implementó y se aumentó el número de anestesiólogos pediátricos. Comentan que un equipo aproximadamente de 30 anestesiólogos, de los que se hacían como subgrupos en los que había 2 anestesiólogos y una enfermera especializada en anestesia pediátrica. Y de ellos tenían una experiencia de 2 o más de 15 años. Adicionalmente al equipo se inició el entrenamiento en el fellow pues en anestesiología pediátrica en este año, donde los pacientes estaban expuestos a estos anestesiólogos que estaban en entrenamiento en anestesia pediátrica desde que llevaban 6 meses a los 2 años que era que culminaba el entrenamiento. Entonces ellos evaluaron la incidencia de paro cardiorrespiratorio antes de la implementación de todo el grupo especializado y después. Esta es la incidencia global de paro cardiorrespiratorio pediátrico, que fue de 8.1 por 10.000 anestesias versus 4.6 por 10.000 anestesias que tuvieron estos pacientes. Entonces disminuyó considerablemente el paro cardiorrespiratorio perioperatorio y adicionalmente el relacionado con la anestesia de manera muy similar. Entre el 2008 y el 2013, 4.3 por 10.000 anestesias versus 1.6 por 10.000 anestesias entre el 2014 y el 2016. Ellos hacían énfasis que durante estos años, entre el 2008 y el 2013, la población de pacientes con clasificación ASA de 3 a 5 y menores de 1 año fue menor que esta población en los años 2014 y 2016. Es decir, habían más pacientes a riesgo, o sea, pacientes que se clasificaban entre 3 y 5 de ASA,
y menores de 1 año en este momento, entre el 2014 y el 2016. Y a pesar de haber, digamos que mayor proporción de pacientes con mayor riesgo, se presentó un menor número de paros cardiorrespiratorios perioperatorios digamos que en esta contribución del equipo especializado en anestesia. Incluso hay un reporte o pues un estudio muy grande que es el estudio de APRICOT, donde evalúan eventos serios o eventos críticos perioperatorios en la población pediátrica, y ellos incluso analizan que por cada año de experiencia que tiene el anestesiólogo en la población pediátrica, disminuye un 1% las complicaciones respiratorias en esta población. Entonces, tenemos que hacer énfasis en el entrenamiento y la educación, y pues el hecho de la formación especializada en anestesia pediátrica. También hacen una regresión logística muy similar a como lo hemos evaluado en los registros anteriores, donde encuentran lo mismo en la clasificación ASA de 3 a 5 y los menores de 1 año con mayor riesgo de paro cardiorrespiratorio. Y a pesar de que al hacer la regresión logística, la comparación de la incidencia del paro cardiorrespiratorio no es estadísticamente significativa, ellos evalúan que sí hay como una tendencia a la disminución del paro cardiorrespiratorio cuando se inició pues la implementación de este equipo, que incluso consideran que con estos resultados, después del año 2013, cuando se implementó el equipo de anestesia pediátrica especializado, los pacientes tenían un 70% menor probabilidad de presentar paro cardiorrespiratorio relacionado con la anestesia. Igualmente, 11 de esos 12 pacientes eran pues atribuibles a la anestesia, eran menores de 3 años y el 50% eran menores de 1 año. Entonces, lo mismo, la edad y la clasificación de ASA en esta población también fueron factores de riesgo para el paro cardiorrespiratorio perioperatorio. Listo. Eso es lo que les quería comentar de la epidemiología y la importancia de reconocer y contextualizar mi paciente de acuerdo a su clasificación a la cirugía de emergencia, a los momentos y en las fases anestésicas que yo estoy manejando mi paciente, cuál es la probabilidad de causa de paro cardiorrespiratorio, y poder ir, pues digamos que enfocando el manejo de acuerdo a las probabilidades y obviamente al contexto del paciente y el hecho de la educación y la formación en esta población, que tiene como consideraciones tan diferentes a la población de los adultos, cómo impacta, pues digamos que en los desenlaces y en el hecho de disminuir la incidencia del paro cardiorrespiratorio perioperatorio en esta población. Entonces vamos a hablar sobre el manejo del paro cardiorrespiratorio, tener en cuenta que las guías PALS pues deben hacerse o deben modificarse para los escenarios perioperatorios, la importancia de las ayudas interactivas, el uso de las aplicaciones, digamos que en esta era de la tecnología, el uso de las aplicaciones y las ayudas visuales, cómo pueden también mejorar los desenlaces en nuestros pacientes, sobre todo en entidades que son infrecuentes, incluso en la población pediátrica, y sobre todo a los que no estamos, digamos, expuestos de manera común o que no sea muy común en nuestra práctica diaria. Y los escenarios específicos, como el manejo de la reanimación cardiopulmonar en los pacientes que están en prono y la posibilidad de uso de ECMO, claramente de acuerdo a la disponibilidad que haya en la institución. Esta es una aplicación que realmente es muy útil, es muy simple, digamos fácil de usar, que es gratis para iOS y para Android. Después el código QR si lo quiere revisar. Y en esta aplicación podemos ver entidades de eventos críticos en la población pediátrica, en los que en cada uno de los que yo le voy a dar clic, me va a dar información sobre los signos y síntomas al diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, el posible manejo que puedo implementar en mi paciente, los medicamentos que debo utilizar incluso con las dosis, hasta hace el cálculo, pues poniéndole uno el peso, y da información como en este caso. Entonces el paro cardiorrespiratorio da las recomendaciones iniciales de las compresiones, de pasos importantes durante la reanimación, el uso de los medicamentos, incluso orienta hacia las causas
del paro cardiorrespiratorio y da recomendaciones incluso de activar el ECMO. Entonces, estas ayudas, como las aplicaciones de pronto en el momento de la emergencia o del escenario pues crítico o agudo, va a ser complicado de evaluar, pero ya sabiendo que yo voy a entrar a una cirugía de un paciente que tiene alto riesgo, por ejemplo, de hacerme un embolismo aéreo, yo llego, me meto a la aplicación y reviso de pronto esta entidad que realmente no he manejado de manera frecuente y evalúo qué me puedo encontrar, qué manejo le puedo administrar y qué medicamentos, en caso de que sea pues el caso específico de alguna patología, puedo utilizar y a qué dosis. Entonces, tener en cuenta que tenemos en este momento con la tecnología estas ayudas que pueden impactar en los desenlaces de mi paciente. Dentro del equipo que yo tengo que tener para mi paciente pediátrico y los pacientes que también tienen riesgo de paro cardiorrespiratorio, entonces la monitoría es uno de los, como les mencionaba anteriormente, es una de las variables que ha modificado y ha disminuido la incidencia de paro cardiorrespiratorio, entonces la debo tener. Me favorece el reconocimiento temprano, principalmente cuando tengo la evaluación continua del el CO2 expirado, es una fuente muy importante de monitoría tanto de mi paciente que no pues está en paro, como la monitoría durante una reanimación cardiopulmonar. Ya la monitoría invasiva ya va a depender pues si está indicado o no de acuerdo al contexto del paciente, definir si ese paciente tiene indicación de tener disponibilidad de hemoderivados adecuados previos al ingreso de la cirugía, las cartas de paro y las ayudas audiovisuales, como les mencionaba, con guías de dosis, con algoritmos, con cálculos, incluso de acuerdo al peso del paciente, la disponibilidad de los accesos venosos, tanto para monitorear y reposición de líquidos y medicamentos, y considerar siempre la disponibilidad o como alternativa un acceso intraóseo en mi población pediátrica cuando no logro tener un acceso venoso rápido. La ubicación del monitor desfibrilador, entonces uno debe familiarizarse con el equipo y el uso de las palas pediátricas, siempre conocer los equipos que yo tengo en mi institución y cómo, digamos que cómo descargo las palas de los adultos para continuar con las palas pediátricas, cómo son las conexiones, dónde debo cargar mi desfibrilador, dónde debo descargar, entonces siempre familiarizarse con los equipos, no solamente el desfibrilador, sino con todos los equipos que yo debo usar en el momento de los eventos críticos y de las emergencias. Y la disponibilidad de ECMO, pues para causas reversibles de paro intrahospitalario que no responden a paro cardiorrespiratorio, tienen muy buenos desenlaces, pero claramente, bueno, en nuestro país la disponibilidad de ECMO en el momento del paro cardiorrespiratorio es muy poca, pero ellos hacen y lo comentan pues en estas guías de paro cardiorrespiratorio perioperatorio. Estas son otro ejemplo que hace esta guía de las ayudas visuales. Entonces, miren que en la parte superior están recomendaciones muy importantes iniciales que yo debo tener en el momento pues, del manejo del paro cardiorrespiratorio. Entonces, en este caso, detener la cirugía, siempre pedir ayuda y llamar a todo el equipo de la reanimación, considerar las cartas o las cartillas de paro, poner un soporte debajo del paciente para las adecuadas compresiones, tratar pues de evaluar ya previamente el desfibrilador y llevarlo pues al momento de la emergencia, la FIO2 al 100%, detener todo lo que sea potencialmente dañino como los anestésicos y los agentes inhalados, iniciar líquidos, evaluar el tubo, la posición, si se acodó, si se obstruyó, cambiar la posición del paciente de acuerdo pues si la herida está por debajo o por encima del corazón, y pues considerar ya pues otras ayudas, en este caso ECMO o cardiología o la UCI, que pues ellos tienen aquí o apuntan pues los teléfonos de acuerdo pues a la institución. Y adicionalmente está esta gráfica donde los espacios en blanco son los momentos en que consideran importante hacer esa acción. Entonces, la evaluación del ritmo cada 2 minutos, verificar si el paciente tiene pulso o, en caso pues, de tener una monitoría invasiva, si tiene presión arterial cada 2 minutos, la desfibrilación también cada 2 minutos,
La colocación de la adrenalina, recordemos que es entre 3 y 5 minutos. Aquí digamos que por facilidad y simplicidad, lo ponen cada 4 minutos para lograr intercalarlo con la verificación del ritmo y la verificación del pulso. Y la consideración de llamar al equipo de ECMO a los 6 minutos del paro cardiorrespiratorio. Entonces ya identifiqué mi paciente en el momento pues intraoperatorio, ya identifiqué que mi paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, ya lo diagnostiqué. Entonces debo iniciar la reanimación cardiopulmonar. Como líder siempre debe ser el anestesiólogo que esté a cargo del caso. Este líder se tiene que encargar de asignar los roles, traer obviamente o solicitar el carro de paro y llamar por ayuda para empezar a hacer pues o asignar los roles y las funciones en mi equipo. Debo asegurar la vía aérea con intubación orotraqueal. Lo que les mencionaba, el hecho del entrenamiento de un anestesiólogo en la vía aérea mejora los desenlaces, sobre todo en los pacientes que tienen causa respiratoria, en el manejo de la vía aérea, digamos que por la experiencia y la exposición que tenemos pues, a este procedimiento. Continuar con la monitoría del CO2 o iniciarla en caso de que el paciente no estuviera intubado, idealmente con 10 o más de 10 milímetros de mercurio, como monitoría del paro cardiorrespiratorio. Detener el estímulo quirúrgico, aumentar la FIA2 al 100% y, como les mencionaba, suspender todo lo potencialmente dañino, los opioides, los anestésicos locales, considerar que puede ser una intoxicación por anestésicos locales, la transfusión de hemoderivados, el látex, la protamina que pueden generar anafilaxia, e incluso mencionaban la suspensión de que si el caso fuera un paciente tuviera nutrición parenteral, por el riesgo de hipercalemia e hiperglicemia asociada a la infusión continua de estos agentes durante un paciente que esté en paro cardiorrespiratorio. Cuando yo ya tengo lo más pronto posible la disponibilidad del monitor desfibrilador, debo evaluar el ritmo de paro de mi paciente y de manera simultánea tengo que ir pensando en identificar y de tratar las posibles causas. Entonces, los roles que ellos evalúan en esta guía, digamos que hacen una adición a las guías PALS o a las guías estándares PALS, que idealmente deben ser, o el equipo debe ser conformado por 6 miembros. El líder debe ser el anestesiólogo, que les mencionaba que debía ser el que estuviera encargado del caso. Se debe encargar de asignar los roles y dirigir la reanimación cardiopulmonar. Debe haber un segundo anestesiólogo que debe encargarse de todo lo que tiene que ver con la vía aérea, idealmente la oxigenación, la preparación de la vía aérea e intubación, y encargarse también de la ventilación de mi paciente. Los accesos venosos, o los accesos pues ya sea venoso intraóseo por un enfermero o puede ser también anestesiólogo, ellos digamos que son como las recomendaciones que ellos hacen, pero todo esto obviamente está sujeto pues a la disponibilidad del personal. Los accesos, esta persona se va a encargar de canalizar los accesos venosos y administrar los medicamentos. La persona encargada de las compresiones puede ser el cirujano o el instrumentador o instrumentadora. Generalmente quienes están más cerca al tórax del paciente, idealmente deben ser 2 para tratar de rotar por lo menos cada 2 minutos y evitar pues la fatiga de la persona que está comprimiendo. La persona que se encarga de monitorizar y desfibrilar el paciente, de verificación del ritmo e incluso también la verificación del pulso. Y finalmente la persona que se encarga del registro de todas las acciones que estén sucediendo durante el paro cardiorrespiratorio y tratar de acuerdo a esto, retroalimentar al líder. Ellos hacen, digamos que mencionan ciertas características o habilidades que se deben describir, como se describen en todas las guías AHA y PALS, durante una reanimación, donde deben haber roles que estén claros, roles y responsabilidades claras, que haya respeto mutuo, porque es una condición o es un momento pues, crítico que puede alterar a las personas. Deben darse siempre mensajes claros, idealmente con comunicación en asa cerrada, junto pues con las órdenes que yo estoy dando, y asimismo recibo una retroalimentación en el momento de la acción a la persona que se la estoy ordenando esa acción.
El manejo de la vía aérea, importante, como les decía, tratar de asegurar la vía aérea lo más pronto posible. Esa es, digamos que una ventaja digamos que en este momento de paro cardiorrespiratorio, sobre todo intraoperatorio. Y la idea también me favorece que al tener un tubo orotraqueal puedo evitar las interrupciones de las compresiones cardíacas. Entonces van a ir, digamos, separadas por un lado de 100 a 120 compresiones por minuto y aproximadamente 10 ventilaciones por minuto con, digamos que de manera separada, con la intubación orotraqueal. Adicionalmente me protege contra la broncoaspiración y es una alternativa como acceso a medicamentos si definitivamente no tengo un acceso intravenoso o intraóseo. Mencionan que si el paciente es vía aérea difícil y la intubación no se logra, la colocación de una máscara laringea puede ser mejor pues, que las interrupciones en las compresiones. Recordar que si yo no logro intubar mi paciente, es decir, si mi paciente no tiene una vía aérea asegurada con tubo orotraqueal, las compresiones se deben dar con una relación 30-2 o 15-2 si estoy acompañado, pero esa es la ventaja que tiene el hecho de yo poder intubar a mi paciente, que puedo continuar las compresiones cardíacas entre 100 y 120 compresiones por minuto y de manera aparte, pues la ventilación. Idealmente la intubación debe ser con un tubo orotraqueal con balón, disminuye la fuga glótica, adicionalmente, pues digamos que disminuye las tasas de reintubación de esos pacientes y es la recomendación pues, principal que sea con balón. La FIO2 debe estar al 100%, ellos mencionan que puede haber una preocupación por la lesión inducida por hiperoxia por reanimación, pero el momento de la preocupación de esta lesión debe hacerse ya en el momento de la posreanimación y no en el momento pues, agudo o crítico de la reanimación cardiopulmonar. Y la programación del ventilador, esta persona, pues este rol se debe encargar de hacer todo esto, debe estar monitorizando los volúmenes ventilatorios y evitar la sobreventilación, que recordemos va a disminuir el retorno venoso y pues en este caso necesitamos que mi paciente tenga un adecuado retorno venoso para que retorne la circulación espontánea. Entonces ya incluimos la A, en la C la circulación, en la C y la B, pues la A y la B, perdón, la circulación que es la que sigue, debemos recordar cuáles son las recomendaciones de las compresiones en esta población. Entonces lo mismo, deben ser rápidas, es decir, entre 100 y 120 compresiones por minuto, fuertes, pero siempre permitiendo la expansión, la reexpansión completa del tórax para permitir ese retorno venoso. Idealmente debe hacerse un cambio cada 2 minutos para disminuir la fatiga de la persona que está comprimiendo y recordar que si mi paciente tiene si es menor de 1 año, debo considerar la técnica de los 2 dedos, como está en esta gráfica, pero si mi paciente es mayor de 1 año, pues ya se puede hacer con las 2 manos. Entonces, este es, digamos que un recordatorio adicional de 100 a 120 por minuto, fuerte y rápido, permitir la reexpansión, minimizar la interrupción de las compresiones, cambiar cada 2 minutos, siempre tener una meta de CO2 exhalado de 10 o mayor de 10 milímetros de mercurio, las ventilaciones entre 8 y 10 por minuto, siempre evitar la hiperventilación y considerar a la segunda dosis de la adrenalina el soporte, pues, o llamar al equipo de ECMO, obviamente si hay disponibilidad. Como les mencionaba, estas compresiones no se detienen si el paciente tiene un tubo orotraqueal, pero si tiene una máscara laringea o estoy con una ventilación con máscara facial, debo hacer una relación de compresión-ventilación de 30-2. 30 compresiones por 2 ventilaciones si estoy utilizando una máscara facial o una máscara laringea. La monitoría de la reanimación, como les mencionaba, la monitoría del CO2 exhalado, idealmente debe estar de 10 o mayor de 10 para considerar que mi paciente tiene una buena efectividad de la reanimación y muchas veces lo mencionan como un factor pronóstico, es decir, que quienes tienen durante la reanimación 10 o más de 10 milímetros de mercurio de CO2 exhalado
tienen mayor probabilidad de retorno a la circulación espontánea. El CO2 exhalado también es una variable que me puede indicar que mi paciente retornó a la circulación espontánea cuando hay un incremento súbito del CO2 exhalado entre 40 y 45 milímetros de mercurio. Ellos hacen o mencionan otras posibilidades de monitoría de reanimación cardiopulmonar, que son la línea arterial, si el paciente lo tiene, o un catéter venoso central con la medición de la saturación venosa de oxígeno. Esta información realmente es extrapolada de la población adulta. Mencionan que si el paciente tiene una presión arterial diastólica de 15 milímetros de mercurio o menor, la probabilidad de retorno a circulación espontánea es muy baja. O que si tiene una saturación venosa de oxígeno de 30% o menor, la probabilidad y la efectividad realmente de la reanimación cardiopulmonar es baja. Pero estos números y estas variables son extrapoladas de la población de adultos, pero lo mencionan en esta guía de paro cardiorrespiratorio perioperatorio pediátrico. La administración de medicamentos, recordemos que la adrenalina es, digamos que el medicamento estándar que debemos utilizar en la reanimación cardiopulmonar, idealmente a 10 microgramos por kilo cada 3 a 5 minutos, si la administración es intravenosa o intraósea. Ya vamos a ver que hay una condición en la que se sugiere disminuir la dosis de la adrenalina, o si no tengo un acceso intravenoso o intraóseo, considerar la aplicación o la administración por el tubo endotraqueal con una dosis 10 veces mayor que la endovenosa. La atropina desde el 2005 aproximadamente en las guías PALS, digamos que salió dentro del algoritmo de la reanimación cardiopulmonar pediátrica, pero se debe tener muy presente porque vimos que en muchos de los pacientes, en un gran porcentaje de los pacientes, tenían uno o más signos previos a entrar en paro cardiorrespiratorio y dentro de esos la bradicardia. Entonces recordar pues el uso de la atropina en los momentos pues, de bradicardia en mi paciente pediátrico también, a 20 microgramos por kilo, si es endovenoso o intraóseo, o 40-60 si es por el tubo endotraqueal. La amiodarona y la lidocaína, los antiarrítmicos que están sugeridos si mi paciente tiene un ritmo de paro desfibrilable, refractario, es decir, que después de 2 desfibrilaciones mi paciente no haya retornado a circulación espontánea o haya cambiado de ritmo, debo considerar el uso de amiodarona a 5 miligramos por kilo, endovenoso o intraóseo, o de lidocaína a 1 miligramo por kilo. De la amiodarona, máximo 2 bolos se pueden administrar cada 3 a 5 minutos también, como tiempo o como intervalo. Recordar que la lidocaína pues es un antiarrítmico, pero pues obviamente se debe evitar en la toxicidad por anestésicos locales, por también considerarse pues un anestésico local. Y tener en cuenta el uso del sulfato de magnesio en los pacientes que tienen como ritmo de paro una taquicardia ventricular polimórfica o una torcida de puntas a 25 a 30 miligramos por kilo. Siempre, si los accesos son periféricos o los accesos centrales están por debajo del diafragma, idealmente siempre deben ir acompañados de un flush de solución salina entre 5 a 10 cc, 5 lo menciona que si son infantes menores de 1 año o 10 mayores de 1 año, que eso más o menos es a 0.25 mililitros por kilo. Siempre considerar el acceso intraóseo que tiene la misma efectividad y las mismas dosis que los accesos intravenosos y que idealmente se deben realizar encima del diafragma pues para mayor rapidez en la entrada pues de ese medicamento hacia el corazón, y considerar también la aplicación por el tubo endotraqueal como alternativa pues del uso de estos medicamentos. Entonces reconocer cuál es la disponibilidad de los accesos intraóseos en el servicio de cirugía. En esta guía, ellos, como a los anestesiólogos adscritos que están durante la revisión, mencionan que 1/3 de los anestesiólogos tienen disponibilidad de algún dispositivo de acceso intraóseo en el quirófano. Entonces, es importante, pues obviamente es importante el entrenamiento y el uso de estos dispositivos, pero debemos conocer si por lo menos tenemos uno de estos ejemplos de dispositivos intraóseos en nuestras salas pues, de cirugía.
como están aquí pues como las agujas de aspiración o de aspirado a médula ósea, que son las que frecuentemente se encuentran en los hospitales. Y obviamente hay otros con mayor tecnología que tienen realmente pues menor disponibilidad. Ya para la desfibrilación y la cardioversión, recordar pues si mi paciente tiene un ritmo de paro desfibrilable, debe considerar ya sea si el paciente tiene el tórax abierto o pues una desfibrilación externa, la dosis de la desfibrilación. Entonces, si es externa, debe ser de 2 a 4 joules por kilo inicialmente y puedo irla subiendo hasta máximo 10 joules por kilo en monitores bifásicos. Recordar que para la desfibrilación externa yo uso las palas pediátricas que están, digamos que uno debe deslizar la pala de los adultos y debajo están las palas pediátricas, se deben utilizar en menores de 10 kilos. Siempre recordar el adecuado gel en las paletas y tratar de retirar las fuentes de oxígeno que estén libres pues, en el tórax del paciente. Si mi paciente tiene el tórax abierto, se debe hacer una desfibrilación interna estéril, a una dosis de 0.5 a 1 joule por kilo. Disminuye la dosis claramente. Y en caso de requerir una cardioversión sincronizada en un paciente que no esté en paro, pero que tenga una taquicardia supraventricular, considerar a una dosis de 0.5 a 1 joule por kilo y pues aumentar a 2 joules por kilo de manera subsecuente. La colocación de las paletas, igual, digamos que en los adultos, idealmente por debajo de la clavícula derecha para esternal derecho y en el ápex cardíaco, pero en muchas ocasiones, si se utilizan parches, como los parches del DEA, si hay unos que tienen como la adaptación al monitor, pueden quedar grandes y se pueden también utilizar antero-posterior. Entonces, en línea media, el parche que normalmente debe ir infraclavicular derecho se pone en la parte anterior y en el del ápex en la parte posterior con igual efectividad de la desfibrilación. Y en la disponibilidad de ECMO, de soporte vital extracorpóreo, se debe considerar a los 5 minutos de la reanimación, pero pues obviamente la dificultad es que va a requerir de 30 a 45 minutos para iniciarse, y una de las ventajas es que se puede combinar con diálisis y por eso va a ser útil en los pacientes que tienen como causa hipercalemia o toxicidad por anestésicos locales. Dentro del manejo específico, recordar que durante la inducción inhalatoria, el laringoespasmo y la depresión cardíaca e hipovolemia no reconocida son las dos principales causas que se pueden presentar. Dentro del laringoespasmo, el manejo con la ventilación con presión positiva, el FiO2 al 100% y considerar succinilcolina intramuscular o intravenosa. Y en este caso, pues no hacen tanto énfasis en la profundidad anestésica por la estabilidad del paciente pues, en estas condiciones. Entonces, directamente consideran la succinilcolina. Y de la presión cardíaca, considerar obviamente la FiO2 al 100% e iniciar mi reanimación cardiopulmonar y asegurar la vía aérea. La hipercalemia asociada a transfusión es otra de las principales causas de paro cardiorrespiratorio y lo debo identificar sobre todo en pacientes menores de 1 año, que son los que tienen mayor riesgo de presentar paro por esta causa, y tener en cuenta siempre que yo voy a administrar glóbulos rojos, evaluar el tiempo que lleven de recolección y si están irradiados o no. Entre mayor tiempo lleve de recolección esa unidad, tiene mayor riesgo de hipercalemia. Incluso se puede acumular hasta 38 milímetros por litro después de 30 días de recolección. Y si son irradiados, se aumenta más de 20.000 equivalentes por litro después de un día de haber estado irradiados esos hemoderivados. Generalmente estos pacientes van a presentar ritmos de paro desfibrilables, pero también pueden cursar con ritmos de paro no desfibrilables. Una de las razones o una de las consideraciones aquí es el ECMO, pero pues eso es de acuerdo a la disponibilidad. Considerar la hiperventilación con FiO2 al 100% y el uso de bicarbonato de sodio y gluconato de calcio. La furosemida y la solución polarizante ellos la mencionan, pero son medidas que se pueden tardar más tiempo. Entonces debo pues, tomar como estrategias tanto agudas como definir el manejo posterior si es necesario en mis pacientes. Recordemos que dentro de los registros ellos hablaron sobre las cirugías de columna y las neurocirugías cuyas principales causas eran hipovolemia asociado a sangrado. Otra causa importante es la presencia del embolismo aéreo. Siempre considerarlo como un diagnóstico diferencial
o una posibilidad de causa de paro cardiorrespiratorio en los pacientes que sean llevados a este tipo de procedimientos. Y recordar que puede ser difícil en el momento del paro cardiorrespiratorio o en el momento crítico de estos pacientes tratar como de diferenciar la causa por hipovolemia o por el embolismo aéreo. Entonces, en la hipovolemia, si estamos monitorizando el CO2 de mi paciente, en la hipovolemia es detectable y hay una disminución de la presión venosa central, versus el embolismo aéreo, donde hay una disminución súbita del CO2 exhalado y un aumento de la presión venosa central. Si yo considero que la mayor probabilidad es que mi paciente esté presentando un embolismo aéreo, debo tomar unas medidas pues rápidas de informar al cirujano. Recordemos que también la misma hipovolemia puede generar un mayor riesgo por la diferencia de presiones, sobre todo en las cirugías de craniosynostosis o las cirugías de neuro, donde pues los vasos diploides en los niños van a ser pues muy frágiles y pueden ingresar cantidades pues de aire a esos vasos diploides. Entonces, el hecho de que la presión intravascular esté disminuida aumenta el riesgo de presentar un embolismo aéreo. Entonces, pueden ser como dos causas pues fisiopatológicas, tanto de hipovolemia como el embolismo aéreo. Entonces, se debe informar al cirujano, se debe tratar de disminuir la entrada del aire, o sea, cubrir y administrar líquidos en la zona de la herida, y cubrirlo con apósitos mojados, iniciar o aumentar la FIO2 al 100%, tratar de poner, digamos, o bajar el sitio quirúrgico por debajo del nivel del corazón, y administrar también líquidos endovenosos, aumentar esa presión intravascular, descontinuar el inhalado. Y una de las recomendaciones es, si hay una disponibilidad de un catéter venoso central, principalmente pues por encima del diafragma, se debe aspirar el aire para ver si logro pues retirar volumen de aire en esos pacientes. Debo considerar el uso pues de estrategias diagnósticas en estos pacientes, como el eco transesofágico o el Doppler precordial, que tienen una muy buena sensibilidad con un diagnóstico de incluso hasta 0.02 cc por kilo de aire detectable principalmente en el eco transesofágico. ¿Cómo se recomiendan las compresiones y la desfibrilación en el paciente en prono? Lo ideal, y ellos lo mencionan como, digamos que poner el ejemplo, que considerar ponerlo en supino puede requerir casi hasta 5 minutos, sobre todo si hay fijaciones de catéteres o si de pronto el paciente tiene la cabeza con un Mayfield, o además del riesgo de una herniación cerebral a través de la craniotomía en una reposición, pues aumenta el riesgo de complicaciones en estos pacientes. Entonces, puedo considerar administrar compresiones en esta posición. Si el paciente tiene una incisión en línea media, las compresiones se deben dar a nivel de las escápulas y las costillas, y si el paciente no tiene una incisión en línea media, la puedo administrar las compresiones en esa línea media. En este artículo ellos evalúan un caso donde requiere reanimación cardiopulmonar un paciente de una cirugía de fosa posterior, un niño de 10 años, que entra en paro inicialmente con un ritmo desfibrilable, desfibrilan en esta posición con la colocación de las palas del desfibrilador, y adicionalmente hacen compresiones en esta posición, compresiones cardíacas. Mencionan que la efectividad mejora si yo tengo un soporte obviamente en el esternón de mi paciente, pues para que la compresión sea adecuada y el retorno también sea adecuado. Entonces, considerarlo como una opción en los pacientes que yo tengo esta posición en prono, que puede llegar a ser efectiva versus pues, el posicionamiento en supino de estos pacientes. Igual, considerar también en los menores de 1 año, debo hacer unas compresiones como están aquí indicadas con 2 dedos. Otra causa importante es la toxicidad por anestésicos locales. Generalmente los niños van a estar bajo anestesia general, cuyos síntomas pueden estar enmascarados, y esto puede hacer difícil el diagnóstico. Generalmente se presentan con cambios iniciales en el electrocardiograma y la onda T.
o incluso pueden llegar a presentar convulsiones. En este caso es donde se considera administrar adrenalina a bajas dosis a 1 microgramo por kilo, también cada 3 a 5 minutos. Considerar como antiarrítmico la amiodarona y no la lidocaína, y lo más pronto posible administración de la emulsión lipídica a 1.5 cc por kilo del intralipid al 20% por 1 minuto, y luego considerar la infusión. Se puede llegar a repetir el bolo en caso de que a 1.5 cc por kilo en caso de que mi paciente no retorne a circulación espontánea. Y finalmente, la anafilaxia, que también puede llegarse a presentar como causa de paro cardiorrespiratorio en la población pediátrica, mencionan que un 63% está asociado a los bloqueantes neuromusculares, seguido de un 14% en el látex. La mortalidad asociada a anafilaxia la reportan entre un 3 y un 9%, y el manejo siempre de tener o disminuir los anestésicos, FIO2 al 100%, aumentar también mi volumen intravascular con líquidos incluso hasta 30 cc por kilo, poner en posición de Trendelenburg, iniciar esteroides. Ellos mencionan metilprednisolona o hidrocortisona a 2 miligramos por kilo, y anti-H1 o anti-H2 lo que tenga disponible en el servicio. Iniciar con la adrenalina entre 1 a 10 microgramos por kilo, e incluso la puedo considerar pues como a 10 microgramos por kilo intramuscular. Posteriormente se puede llegar a dejar una infusión endovenosa de 0.1 a 1 microgramo por kilo minuto cuando está asociado a esta causa. Ya finalmente los cuidados por reanimación, yo logré pues hacer un adecuado manejo del paro cardiorrespiratorio, mi paciente retornó a la circulación espontánea. Hay ciertas consideraciones que aún son controversiales, como el manejo de la temperatura. Realmente en el momento no hay evidencia de hipotermia terapéutica. Ellos incluso desde el inicio de la reanimación recomiendan o consideran aplicar hielo o compresas frías en la cabeza, pero realmente en los pacientes o en la población pediátrica no hay evidencia de la hipotermia terapéutica. Lo ideal es que el paciente esté con 32 grados centígrados o mayor, pero evitar la hipertermia. La saturación de oxígeno como metas entre el 94 y 99%. Mencionábamos la lesión inducida por hiperoxia, se debe evitar en estos momentos, teniendo en cuenta pues lograr estas metas con la FIO2 que se requiera. Evitar hiperventilación por el aumento de la presión intratorácica y la hipocapnia que empeora los desenlaces de mi paciente. Siempre normoglicemia, recordemos que hay un riesgo de hiperglicemia en el por reanimación, entonces se debe hacer una monitoría frecuente. Siempre considerar la retroalimentación al final de cada caso crítico o cada caso de paro cardiorrespiratorio, tanto en adultos como en población pediátrica, para tratar de discutir la secuencia de reanimación y ver las posibilidades de mejora en un manejo de un futuro paciente que tengamos este evento. Y la parte pues del manejo de las malas noticias con la familia, tratar, muchas veces no estamos realmente acostumbrados al manejo de esta información, pero nosotros consideramos que todos son pues un equipo en el momento pues del liderazgo, y no solamente el liderazgo, sino todo el equipo está contribuyendo hacia el manejo de mi paciente, y por lo tanto debe pues manejar esta información y dar una información clara a la familia. Entonces, bueno, como conclusiones, las causas de paro cardiorrespiratorio pediátrico pueden ser prevenibles. La preparación del escenario es clave en el paciente pediátrico. Recordemos las ayudas audiovisuales y las ayudas de las aplicaciones que les mencionaba. Hay mayor probabilidad de retorno a circulación espontánea si hay personal entrenado presente. Se debe conocer el equipo de trabajo y las responsabilidades, seguir las recomendaciones PALS con las modificaciones de acuerdo pues, al escenario perioperatorio. Recordar que la reanimación en prono es efectiva, conocer el manejo específico de las diferentes causas de paro cardiorrespiratorio en estos pacientes, en estos escenarios que estamos expuestos nosotros, y el adecuado pues, entrenamiento y de manera continua en la población pediátrica y de un equipo especializado en esta población. Bueno, eso era todo lo que les tenía por decir el día de hoy. Pues les agradezco mucho por la atención. Si tienen alguna pregunta o duda, estamos pues abiertos a contestarla junto pues con mi tutor, el doctor Andrés Felipe Beltrán. Daniela, muchísimas gracias, te felicito, excelente exposición. A los participantes, si desean realizar alguna de las preguntas.
por favor, escribirlos en el chat y les daremos pues, la lectura. En el Mauro, chat, yo tengo... disculpa, sí. En el chat había una pregunta que si me llaman a un paro cardiorrespiratorio en un niño y el niño ya tiene una máscara laríngea con adecuado funcionamiento, ¿es recomendable cambiarlo a un tubo orotraqueal? Bueno, lo que yo veía en las guías es que el hecho de minimizar las interrupciones de las compresiones, digamos que favorece los desenlaces de mi paciente. Pero yo creo que hay que evaluar como el contexto del paciente. Por alguna razón le habrán pues puesto alguna máscara laringe en el momento del momento crítico, pues en el escenario crítico, posiblemente sea una vía aérea difícil. Entonces ahí ya es como contextualizar pues el caso, considero yo, de qué tan favorable sea o pues, que tenga mayor como morbilidad o mortalidad el hecho de cambiar un dispositivo de acuerdo al contexto del paciente. Pero lo recomendable es que si yo puedo asegurar mi vía aérea y minimizar las interrupciones de las compresiones, pues se haga eso. No sé si tienen alguna otra opinión sobre lo que yo considero. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Sí, doctor. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues primero quiero agradecer a la sociedad, al doctor Mauricio Urbano, pues por la invitación para hacer pues una charla de este tema que es tan importante para todos en nuestro ejercicio como anestesiólogos. Felicitaciones pues a Daniela por la charla. Entrando ya en materia, con respecto a la pregunta que hacen a la máscara laringea y el paro en el servicio de urgencias, lo que dice Daniela, pues hay que tratar de contextualizar o tratar de identificar la causa que llevó al paciente al paro, ¿sí? Si la causa del paro, pensaría yo, sí fue por hipoxia y el paciente no es vía aérea difícil, ¿sí? Yo intentaría la probabilidad o intentaría hacer una intubación endotraqueal, pero si el paciente entró en hipoxia y es una vía aérea difícil, hicieron varios intentos de intubación y como dice el colega, la máscara laringea es funcional, yo continuaría con las compresiones y trataría de garantizar una oxigenación adecuada en la medida de lo posible con el dispositivo supraglótico. Perfecto, Andrés. Doctor Beltrán, muchísimas gracias. Mauricio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera aportar una cosita adicional, muchachos. Gracias. Hello, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, conferencia magnífica, contenido impresionante, pero para las personas nuevas que llegan a servicios de anestesiología nuevos, el paro cardiorrespiratorio está al acecho, no solamente en niños, sino también en adultos. Y me sucedió que pasé de una institución fantástica donde tenía todo funcionando bien y todos los reanimadores teníamos nuestro rol definido. Llego a otro sitio y me encuentro con que la tecnología es similar, la gente es similar, pero cuando se presenta la situación, no tenía ni idea de cómo se manejaba el paro. Si bien hoy en día todo gira alrededor de la seguridad, me encuentro con que los equipos que me apoyaban estaban perdidos completamente. Afortunadamente no sucede nada calamitoso. Entonces la recomendación para las personas que salen a trabajar por primera vez, residentes de tercer año, o las personas que cambian de institución, verifiquen no solamente que esté el desfibrilador,
no solamente que tengan los medicamentos, que haya una jefe juiciosa, sino que las personas con quienes van a participar en una eventual reanimación conozcan del tema y eventualmente realicen simulacros. Es decir, que el anestesiólogo se vuelva el líder que verifique que las cosas estén, pero que además funcionen. Eso podría ser una gran diferencia cuando los momentos difíciles se presenten. Perfecto, David, muchísimas gracias. Excelente aporte. Mauro, ¿podría hacer algunos comentarios? Claro, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo vas? Primero, a Daniela, muchísimas gracias por la presentación. Me gustó bastante la manera, el contexto, todo, la manera como presentaste los datos, cómo pusiste en contexto absolutamente todo y ya finalmente toda la parte de reanimación en diferentes contextos. Muchísimas gracias por la presentación nuevamente. Dos cosas. Para nosotros, por ejemplo, ahora que yo estoy trabajando en el exterior, hay un estudio que lo mencionaste al final y se vuelve algo muy importante para nosotros, y es el estudio Apricot, donde toca la llaga, básicamente, de algunas cosas que son vitales, la experiencia de las personas que trabajan en anestesia pediátrica. Definitivamente, todo el mundo le reconoce que tiene unas deficiencias importantes en anestesia pediátrica, y no por el contexto del conocimiento, es básicamente su experiencia. Algunos dicen, yo tengo experiencia en anestesia pediátrica, pero la última vez que hice anestesia pediátrica o que le di anestesia pediátrica fue hace aproximadamente más de un año. Y reconocen que eso es una debilidad básicamente para cuidar desde un paciente que está en resonancia hasta un paciente que entra por una cirugía electiva. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en POCA, muchas de esas cosas, básicamente, de las cosas que muestran que es la causa del paro, que es el sangrado intraoperatorio, para un anestesiólogo pediatra el sangrado intraoperatorio es una cosa obsesiva y compulsiva. Y resalta básicamente una diferencia importante cuando el anestesiólogo pediatra da anestesia versus un anestesiólogo que no es pediatra y que ocasionalmente da. Y creo que en Colombia nos toca en muchas ocasiones. ¿Qué programa me toca? Anestesia pediátrica. Bueno, perfecto. No tengo ningún problema porque me lo dieron en la facultad, no hay problema. Hay gente que inclusive ni siquiera le gusta, pero se lo ponen y me tocó en la lista de hoy. Perfecto, no hay ningún problema. En ese mismo sentido de ideas, se ve que la experiencia de las personas que proveen anestesia pediátrica es esencial, además de lo que nombraste en la última fase. ¿Cuándo le toca a uno a proveer anestesia pediátrica? Después de algunas horas muy poco sociales, fines de semana o donde uno tiene realmente muy poco apoyo. Y si entramos a cosas mucho más profundas como son el paro en pediatría, pues es mucho más complejo todavía porque hay miles de problemas que están allí. Dentro de las cosas, la organización de equipos pediátricos, y segundo, la implementación de logística y la manera en cómo cambia completamente todo el proceso. Eso por un lado. Por el otro lado, el comentario acerca de si uno debe cambiar la máscara laringea por un tubo endotraqueal. Bueno, igual como lo dijo el doctor Beltrán, todo depende del contexto. Si yo tengo un contexto, imagínense ustedes un contexto de anafilaxis, imagínense ustedes un contexto de un semiahogado, imagínense un contexto de algo que empezó por vía aérea y que la vía aérea se va a deteriorar gradualmente. Usted empieza a decir, estoy ahorrando tiempo, optimizando el CPR, y básicamente termino en que la vía aérea se va a deteriorar y el CPR va a ser menos efectivo porque no hay ventilación. Entonces, ciertamente el contexto es muy, muy, muy importante. Por último, sí, voy a hacer un comentario con respecto a la reanimación en prono. Miren, reanimación en prono suena muy lindo y CPR suena muy lindo básicamente en el contexto de prono. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que reanimar en prono implica que usted tenga que mover la cavidad torácica y que el cuello está completamente libre, fijo básicamente en el cráneo, y que la probabilidad de que esa flexión ocasione alguna lesión directamente en la parte cervical es enorme.
sáquelo y después mire a ver qué lesiones neurológicas quedaron. Y eso es un contexto muy importante porque no todo el mundo está de acuerdo en reanimar en PRON. Así que esos son mis comentarios al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sierra. Voy a leer una de las preguntas que está en el chat y preguntan que ¿cuál es el tipo de ritmo de paro más frecuente en los pacientes pediátricos? Bueno, en la población pediátrica los ritmos de paro más frecuentes son los ritmos de paro no desfibrilables, pero generalmente se ven asociados pues a causas, pues las mismas causas que ya mencionaban, cardiovasculares y respiratorias. Ok, Ya quiero hacer perfecto. Mauro. Doctor Beltrán, sí. Dale. Con el comentario que hizo el doctor Sierra, estoy totalmente de acuerdo pues con los aportes que acaba de hacer. Parte del motivo que nos llevó a hacer esta charla es porque, si ustedes se dieron cuenta, cuando la doctora Torres hizo como la contextualización del paro cardíaco perioperatorio, digamos que las buenas noticias dentro de todo es que la mayoría de eventos son prevenibles, ¿sí? Entonces, sobre todo pues el de origen cardiovascular por hipovolemia y el respiratorio, y eso va de la mano con el entrenamiento que se tenga y la educación continua que se debe tener inclusive cuando ya se ha egresado pues de la residencia, ¿sí? Y hacer también guías en la medida de lo posible en la institución donde uno trabaja, tratar de identificar, digamos, en ese sentido, cuáles son las causas más frecuentes de paro intraoperatorio y tratar de hacer guías con la finalidad de disminuir en la medida de lo posible los eventos adversos y el paro cardíaco intraoperatorio. Ok, muchas gracias, doctor. Voy a leer la siguiente pregunta y, bueno, hablan, buenas noches, en caso de paciente cardiópata, ¿es necesario anestesiólogo cardiovascular en el team de respuesta? Pues sí, entre más ayuda tenga uno con la finalidad de tratar de resolverle el problema al paciente, pues sería lo ideal. Sí, un anestesiólogo cardiovascular, pues en el momento del paro, de pronto, pues le ayudaría a uno de pronto a pensar en otras cosas que uno en ese momento no se le hubiera pues que ocurrido, ¿sí? Pero en el sentido pues a no ser de que se esté pensando en algún momento y se tenga disponibilidad en la institución donde se trabaje de hacer ECMO, ¿sí? O una terapia pues avanzada sería pues lo ideal, ¿sí? Pero que necesariamente pues ya en el paro un anestesiólogo cardiovascular, pues como digo, entre más ayuda tenga uno en ese momento, pues mejor. Ok. Bueno, Mauro, ¿puedo gracias. comentar algo al respecto de esa pregunta? Claro. Mauro, yo creo que la diferencia entre uno si necesita un anestesiólogo cardiovascular pediátrico o no, es básicamente si dentro de parte de la historia uno tiene una cardiopatía corregida o no. La diferencia la marca importantemente. Si uno tiene una cardiopatía que no está corregida y un paciente entró en paro, el pronóstico es muy malo, es pésimo. De hecho, muchos de los pediatras ya empiezan a limitar el esfuerzo terapéutico, porque muchos de las mamás y los padres también lo saben y lo corresponden muy bien frente a eso cuando se toman decisiones. Si el paciente definitivamente no hay tiempo ni siquiera para llamar a un anestesiólogo cardiovascular pediátrico porque no está disponible siempre.
Yo creo que los esfuerzos de los equipos es sacar el paciente lo más pronto posible si hay una causa reversible. Una vez salga de causa reversible, ya vienen el resto de todos los manejos posparo, que son los que uno toma en consideración, e inclusive si el paciente necesita una arteriografía o algún otro, o un ecocardio o alguna otra cosa que requiera, pero posiblemente eso se va a llevar en cuidado intensivo, no directamente en el manejo del escenario inmediato. Quiero contar alguna experiencia particularmente, porque hemos hablado de todas esas cosas del paro, el paro pediátrico y demás, pero yo quiero básicamente elevar un poquito a un nivel diferente la situación como está ahora, y creo que vale la pena resaltar esto. Muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar los paros tanto de niños como de adultos. Y si hay un momento estresante es cuando o pierde uno un paciente o cuando uno termina la reanimación y se da cuenta que básicamente hicimos todo lo que se podía en ese momento. Nosotros tenemos en este momento un programa que habla acerca de cómo te sientes tú, estás bien después del paro. Muchos de nosotros no nos tomamos en cuenta la importancia que tiene como personas y dentro del contexto psicológico, porque muchos de nosotros nos cogen el trabajo, perdemos el paciente y demás y no sabemos el impacto que eso tiene a nuestra salud mental. A veces ni siquiera nos preguntamos y ya el cirujano está, podemos pasar al siguiente paciente. Entonces, hacer un alto en el camino, todo el mundo tomarse un break y después preguntarse, ¿cómo estamos? ¿Estamos dispuestos a cuidar el siguiente paciente o no tenemos la capacidad para eso? Entonces, quisiera que en algún momento elevar esta preocupación y esta consideración a la sociedad para generar un programa también de bienestar, porque no somos máquinas finalmente, pero estamos sometidos a un estrés muy grande y cuando perdemos un paciente pediátrico es aún más. No sé si en algún momento podríamos hacer algo. Perfecto. Pues, ok, Luis, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, la siguiente pregunta es, básicamente, preguntan que después de haber revisado algunas recomendaciones en ritmos defibrilables en el paciente pediátrico, un shock inicial de 4 joules por kilo con una mayor tasa de recuperación de la circulación versus una dosis inicial de 2 joules por kilo. ¿Cuál es la opinión que tienes, Andrés? De 2 versus 4, bueno, la recomendación de 2 y luego pasar a 4 son las recomendaciones que da el PALS, ¿no? Sí, inclusive algunos trabajos mencionan iniciar con 3 joules, ¿sí? En realidad no hay o no conozco en realidad pues una recomendación de la tasa pues de 2 o de 4. Básicamente lo que está, o las recomendaciones que se dan en la actualidad es lo que está pues en el PALS, ¿sí? De iniciar con 2 joules y la siguiente, si se necesita pues otra descarga en el caso de que sea un ritmo desfibrilable, pasar ya a 4 joules por kilo hasta máximo 10 joules por kilo. Perfecto. O sea, inicialmente arrancar con 2 joules. Sí, y luego a 4. Pasamos a 4 y máximo 10. Así es. Ok, perfecto, gracias. Y pues yo creo que ya en aras del tiempo voy a leer las últimas 2 preguntas. Excelente presentación. Mi consulta: en los cuidados post-reanimación nos referimos a normoglicemia. ¿Cuál es el valor? Los trabajos mencionan que hasta 180 el límite superior, ¿sí? Y el límite inferior, bueno, depende de la población, pero básicamente pues hago referencia a la población neonatal, sobre todo como digo, en el límite inferior. Hay unos que mencionan como límite inferior 45 o 50 en población neonatal. Hago referencia en población neonatal como límite inferior. Como límite superior hasta 180.
180, ok, gracias. Y la última pregunta, perdón. ¿Podrían repetir el nombre de la app para el diagnóstico y manejo de situaciones críticas en anestesia? ¿Cuál fue el nombre que Daniela, si nos puede regalar Pedicrisis. nuevamente? Bueno, Pedicrisis, doctor. ok, pedicrisis, gracias. ¿Y consideraciones de hipotermia terapéutica en el manejo post-reanimación? ¿Alguna consideración, doctor Beltrán? No, en la actualidad no hay una evidencia fuerte que recomiende el uso rutinario de hipotermia en los pacientes pediátricos post-reanimación. ¿Sí? No se ha encontrado pues como una tasa estadísticamente significativa en los desenlaces en los pacientes que se les aplica hipotermia versus a los que no se les hace hipotermia después del retorno a la circulación después del paro. Ok, perfecto, gracias. Y la última pregunta, ¿cuál es la dosis máxima de adrenalina en RCP pediátrico? ¿Dosis máxima? Dosis máxima de adrenalina. No en paro 10, o sea, si es endovenosa o intraósea. Sí, no hay un número, pues, o sea, 10 microgramos por kilo la dosis, pero no hay un número, pues, de bolos de dosis máxima, obviamente lo que dure la reanimación, administrándola cada 3 a 5 minutos. Exacto. Ok, perfecto, gracias. Bueno, Mauricio, una pregunta. claro que sí. ¿Quién habla? Doctor Galarza, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. Para la doctora, la desfibrilación de 2 a 4 joules por kilo, ¿hasta qué edad? ¿O hasta qué peso? Ellos les mencionaban hasta 8 años de edad. 8 años. Ya, muchas gracias. Esa de, qué pena, esa de 8 años es porque más o menos un niño de esa edad pesa más o menos unos 20 kilos, está como entre los 20 y los 22. Sí, una dosis máxima de 10 joules por kilo, que fue lo que se habló en la como dosis máxima de descarga, le da más o menos unos 200 joules, que es lo que dan los desfibriladores hoy en día. Ok. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Daniela Torres, doctor Andrés Beltrán, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología y a todas las personas que participaron en este webinar. Recordarles que el webinar queda pues grabado y a partir de mañana lo pueden volver a revisar en la página www.sarvat.com.co, al igual que todos los webinars que hemos realizado. Y recordarles que al correo se les va a enviar el certificado de participación en el webinar con fines de recertificación.